Yo, más que nada, para presentarlo así brevemente, para que ya empecéis vosotros así la mandanga, pues eso, agradeceros que hayáis venido, agradecer a la gente que ha venido a la librería, porque sabemos el calor que hace estas horas y que estamos en pleno julio, que hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y igual resaltar una cosa que a mí me parece muy bonita, ¿no? Que a lo largo de los años me ha pasado aquí en la librería, que es que al fin y al cabo no deja de ser una librería de 40 metros cuadrados, muy de barrio, en la periferia de Madrid, ¿no? Que es un lugar como muy olvidado a nivel cultural de lo que es Madrid. Y toda la gente del cómic pues, demuestra una generosidad absoluta cuando se viene aquí, ¿no? A perder una tarde de la que no sale absolutamente nada que la promoción de su obra. Y así, entonces, pues agradecerte a ti de esa manera que hayas venido, que me parece brutal. A Juan Carlos, que viene a ayudar, a acompañarte a ti, ¿no? Que no viene a presentar ningún libro suyo, sino que viene a apoyar un cómic, ¿no? Que aunque hoy lo vayamos a tratar como una cosa normal, creo que no es nada habitual que la gente tenga estos gestos. Y creo que en el fondo, o sea, creo que sirve muy bien de telón de fondo para lo que habla el cómic, que es que al fin y al cabo, en el fondo, una de las historias latentes que tiene Pinturas de Guerra es que quien ha sufrido cosas parecidas, quien ha sido castigado o quien viene de un pasado extremadamente duro, aún le queda un resquicio de energía, un resquicio de fuerza como para tender la mano, ¿no? Para esa cosa generosa, que yo creo que es algo que debe reivindicar siempre la izquierda y sobre todo la izquierda revolucionaria, que nunca falta una mano que tender por muy hecho mierda que estés. Y creo que esa es una de las lecturas que a mí más me toca cuando leo Pinturas de Guerra y cuando lo releo, ¿no? Que esta semana cuando lo releía era lo que yo sacaba más en claro de toda esta historia. Entonces, pues sin más, para no entreteneros yo más, porque para qué voy a entretener yo, pudiendo hablar ellos, pues contaros. Porque he hecho una lectura, cuando estuvimos en Madrid, se lo traía todo el libro subrayado, la edición cubana del libro subrayada por todas partes, y hizo una lectura que dejó impresionado a mi antiguo editor que nos estaba presentando, porque el editor del libro, la grúa se le había llevado el coche, y entonces estaba preocupado por el coche, y Jesús Moreno, al que conoceréis muchos, el editor que editó Tino Modotti, nos hizo la presentación, y como sabéis él hace las exposiciones como de más renombre, la metapintura en el Prado, Vermeer, todo eso lo hace él, pues un tipo de una sensibilidad, un arquitecto muy grande para estas cosas, y se quedó, me lleva hablando de si grabamos, escribiste la presentación, porque hablaste de Goya, y claro, ahí inmediatamente... Lo he perdido yo. Sí, y el tipo quedó absolutamente entusiasmado, ¿no? Hizo una presentación súper brillante, efímera, porque ni nos ocupamos de grabarla ni nada, pero a mí me gustó mucho. Y me gustó mucho una cosa, Juan Carlos, que es que dijiste, estuve a punto de no presentarte el libro. Dijiste, leyéndolo, por la lectura que habías hecho. Esa parte, en medio de todo lo que estuviste diciendo, que me parecía súper brillante y súper más allá de lo que estuvieras diciendo del libro, sino cómo estabas enfocándolo. Esa parte que tiene el libro de choque, para mucha gente que dice, uff, no sé ni cómo pasé la página 20. Y digo, pues ya te di una patada al empezar, pero no te iba a dar muchas más, tampoco era... Es verdad. No, cuando... Joder, lo siento. Gracias por la música. Cuando... gracias por la invitación. Siempre creo que las presentaciones, aparte de la gente que venga, se anuncia a muchísima gente, entonces mucha gente se entera de que existe la presentación y por tanto es bueno porque mucha gente se entera de que existe el libro. No, luego no todo el mundo puede venir, no le viene bien, pero saben, ¿no? Hemos hecho la presentación y creo que eso ayuda, sin duda alguna, al libro. La verdad es que la otra presentación no me acuerdo. O sea, que leí el libro, iba tomando notas y esta mañana cuando me he sentado a preparar la de hoy no he encontrado las notas por ningún lado. Entonces
he tenido que empezar de cero. Bien. Con lo cual, Perfecto. no sé si habré pensado lo mismo o no. Hay una parte que sí que la pensé y que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Yo tengo unas notas y os cuento, ¿no? Dice Paco Ignacio Taibo al comienzo que hay libros que te hacen mejor persona, ¿no? Y de alguna manera hay libros que te interrogan, ¿no? Hay libros que no te dejan indiferente. Anoche presentamos un libro, y vino el vicepresidente de Bolivia, era un libro conmemoración del aniversario de la Revolución de Octubre, Rusia. Y estuvimos reflexionando sobre cómo aquella revolución, bueno, pues sigue siendo importante en la medida en que la quieren ocultar, ¿no? En la medida en que cada vez que buscas algún tipo de luz en aquel proceso, rápidamente te dicen, ya, y los muertos de Stalin, y el Gulag, y la represión, y de alguna manera ahí pasó algo que alteró la tranquilidad del mundo, ¿no? Y seguramente cuando en las capitales europeas supieron que habían ejecutado a los Romanov, ¿no? La aristocracia empezó a sentirse ligeramente indispuesta. Y el recuerdo, ¿no?, de aquella revolución, bueno, pues al día de hoy nos sigue interrogando. Y ayer, ¿no?, al interrogarnos, cuando tú te enfrentas con un buen texto, como el que estábamos presentando, de Juan Andrade y Francisco Hernández, bueno, pues sales como mejor persona porque no puedes ser indiferente a lo que allí ocurrió, ¿no? Las cosas que te suelen hacer mejor persona casi siempre primero te enfadan. Y yo creo que a mí la lectura de este libro me enfadaba, ¿no?, por lo que me estaba contando. Es verdad que cuando la izquierda mira hacia atrás, por lo general ve muchas derrotas, ¿no? Las derrotas yo creo que no son malas per se, porque tengo la sensación siempre, la sensación y la reflexión intelectual, de que somos descendientes de derrotados, ¿no? Yo creo que la derrota es un ejemplo, y creo que la derrota de alguna manera aporta la posibilidad del siguiente fracaso, ¿no? Las derrotas, yo esto lo aprendí con el Espartaco, ¿no?, que empieza con Espartaco crucificado, y sin embargo Espartaco es el que manda en la novela, y Espartaco es el que ha triunfado, ¿no? Y lo dice Graco, ¿no? Dice, ¿por qué seguís hablando, ¿no? Villasalaria le dice a los nobles, ¿por qué seguís hablando de Espartaco si está muerto? Y él mismo se da cuenta de que es que Espartaco, en su propia derrota, representa el anhelo de una sociedad que se quiere más justa, y representa, ¿no?, la posibilidad de dar sentido a la existencia. Creo que la derrota porta algo de desobediencia civil. Es decir, cuando tú decides no hacer lucha armada, sino desobediencia civil, lo que estás esperando es que el castigo que vas a recibir y que tú aceptas como tal va a actuar como un revulsivo social, ¿no? Cuando nosotros nos hicimos insumisos, asumíamos primero lo que pedíamos, no lo pedíamos solo para nosotros, lo pedíamos en términos generales, lo pedíamos sin violencia, que es lo que diferencia, ya digo, el terrorismo de la desobediencia civil. Y el tercer elemento, que yo creo que es el más relevante, implicaba que tú aceptabas el resultado de tus actos, y por tanto ibas a juicio, y dependiendo del juez, pues te encarcelaban, te metían unos pocos meses o años, y no ibas a la cárcel o te absolvían, ¿no? Pero en ese acto de desobediencia, como Rosa Parks sentándose en la parte de delante del autobús, el castigo genera una reacción en la sociedad que dice qué demonios está pasando aquí, ¿no? Yo creo que, como decía, en la derrota que aparece en este libro hay una siembra, ¿no?, del ejemplo. Y Ángel viaja a un pasado que siente tan suyo, pero le duele tanto que tiene que inventarse un Ángel Calle falso, que es el que transita el libro, para que no le duela tanto, ¿no?, ser él mismo el que va a esos dolores como si fueran parte de su propia biografía, ¿no? La derrota es indudable que genera muchos más recuerdos, ¿no?, que el éxito. Como en broma decía que ya tengo una pequeña estatua, si tengo éxito en la vida, no generaré ningún tipo de ejemplo, salvo redundante sobre las maldades que se hagan en el fatídico nombre del que porte, ¿no?, esa estatua. Como dice el Roto, no derribéis las estatuas, quitad también las peanas, ¿no?, para que no las use nadie. En cambio, la derrota sí que genera recuerdos y buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que pudo ser y no fue, ¿no? Y eso permite
que imaginemos, permite que inventemos. Y yo creo que en este recuerdo que hace Ángel hay una dosis de invención, ¿no? Hay un repaso, ¿no? Hay un revisitar, ¿no? Aquellos sucesos de manera que, como decía al comienzo, no te van a dejar inamovido, ¿no? Creo que es importante entender algo en el libro, y es que narra unos años donde la revolución estaba cerca. Uno piensa que los barbudos entraron en La Habana en el 59, cuando vuelven a entrar barbudos en Managua es en el 79, han pasado 20 años solo. Es como si aquí, en la muerte de Franco, que fue en el 75, en el 95 hubiera pasado algo tan gordo, ¿no?, como la muerte de Franco, ¿no? Y por tanto, hay que entender que hay cosas que hay que medirlas en sus tiempos, ¿no? Y que por tanto, entre el 59 que entran los barbudos en La Habana y el 79, que es la Revolución Nicaragüense, entre medias está el mayo del 68, ¿no? Que no deja de ser otro revulsivo muy relevante, porque el mayo del 68 no es debajo de los adoquines está la playa, ¿no?, ni Montesquieu con los labios rojos, sino que también es la matanza de Tlatelolco, es poner por primera vez contra las cuerdas a la democracia burguesa europea, sobre todo en Francia, es la descolonización, son los derechos de las mujeres, es una explosión de libertad que fue incluso excesiva para la Europa de su tiempo, y también por aquello que decía Marx y Engels, de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes, esos valores de la democracia burguesa y del capitalismo desarrollista o del Estado social que había impregnado buena parte del mundo. Cuando fue a pasar de alguna manera a determinados límites, fue cercenado con mucha violencia. Hay ese París mítico, y eso es una cosa que me he dado cuenta en esta segunda lectura. Hay una parte que me recordaba una novela que es la que me permitió a mí entender América Latina, que fue Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, ¿no? Es decir, que es ese tipo que es caribeño, venezolano, perdón por citar a Venezuela, este tipo que es venezolano, que se cría desde los 9-10 años en París, y que cuando es mayor le hacen un encargo de ir a buscar los orígenes de la música, ¿no? Ir a buscar unos instrumentos originarios que tiene que irse, ¿no?, al Amazonas. El tipo no quiere, pero como está tan aburrido, hay una amante suya que es una actriz de teatro que le convence para ir, ¿no? Y entonces van para allá y él está cansado de todo, ¿no? Y hay una escena interesante, hay una balacera, ¿no?, en un pueblito, están en un hotel, tiene que estar ahí 3 días, parece que cesa la balacera, cruza la calle para tomarse algo en un bar de enfrente, va a volver a cruzar, pero empieza otra vez la balacera, tiene que quedarse 2 días conviviendo con los paisanos, y cuando quiere regresar resulta que han matado a Europa, ¿no? Está muerto el Kapellmeister, ¿no?, que es uno de los turistas que había, está en un féretro, y la muerte del Kapellmeister yo siempre la leí como la muerte de Adorno, es la muerte de la escuela de Frankfurt, es la muerte de ese pensamiento tan profundo como inútil, ¿no?, tan profundo como invitación también a la parálisis, ¿no? Y entonces llegan un indio, un músico y un poeta, un músico, un poeta y un pintor, un indio, un blanco y un negro, ¿no?, que representan de alguna manera las artes, y le dicen, cuéntenos de Europa, y él dice, no, contadme de América Latina, ¿no? Europa está muerta, ¿no? Y de alguna manera, en el París que hay aquí, he visto ese juego, ¿no?, de ese quiero no puedo, o sea, esa suerte de decadencia, ¿no? Es un París constantemente decadente. Podemos entender esos años que cuenta Ángel en el libro. Él empieza cada capítulo con un poema, y el primero es el más terrible, ¿no? Es el que dice Pere Ginferrer, y cómo pudo ser tan hermoso y tan triste, ¿no? Cuando uno mira esos años, la pregunta es si fue hermoso, y si fue triste es real. He estado releyendo a Miguel Enríquez, que era el fundador del movimiento, ¿no?, de la izquierda revolucionaria, tipo, dice la leyenda, ¿no?, que cuando cae Allende le dice, ahora te toca a ti, ¿no?, pero bueno, va a durar un mes, ¿no?, lo van a matar, ¿no? Entonces, él tiene un texto, ¿no?, poquito antes de fallecer, que es hermoso y es triste, ¿no? Es como esa época, ¿no?
donde él plantea que no hay que tener miedo al golpe, ¿no? Porque el pueblo está en disposición de combate y defenderá sus conquistas, ¿no? Y está más decidido que nunca a conquistar su futuro y no permitirá que ningunos militares frenen el futuro. Y nada, unos meses después fue ejecutado y ahí está, ¿no? Pinochet, ¿no? Como uno de los referentes terribles, ¿no? De todo eso. Creo que cuando yo le planteaba a Ángel que me costaba presentar el libro, es porque un libro que me duele, ¿no? Porque de alguna manera en mi trabajo intelectual y también en el trabajo político que estoy desarrollando, vamos caminando, ¿no? por las sendas que abrieron nuestros mayores, ¿no? Y sobre todo los que fracasaron. Y tenemos la obligación de leerlos con mucha lucidez, ¿no? Y entender qué parte de lo que hicieron habría caminos, qué parte no fueron errores que no hay que volver a cometer. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? que uno se atreva a decirle a Miguel Enríquez, que es asesinado, ¿no? Te equivocaste. Yo no sé si conté en aquel entonces que me invitaron las FARC y el gobierno colombiano a los encuentros de paz, sí, a los encuentros de paz en La Habana, y después de reunirme con los comandantes me pidieron que les diera una charla a los guerrilleros que había allí. Allí había una cuarentena de guerrilleros que los habían traído de la selva, ¿no? A La Habana, y me pidieron que les diera una charla y yo les dije, no, porque yo no soy quien, ¿no? para hablarles de la tarea de la izquierda en el siglo XXI, a gente que está jugándose la vida en la selva, ¿no? Luchando contra una dictadura legal, ¿no? Como la que representaba Uribe y después Santos, ¿no? Y me insistieron y yo les dije, mirad, es que yo siempre que hablo de la izquierda empiezo descomponiendo a la izquierda en el siglo XX y desde esa descomposición, desde esa idea de derrota, que es desde donde construimos Podemos, desde el análisis de que fuimos derrotados, ¿no? Desde una frase que yo entiendo que es dura, ¿no? Pero a mí me molesta profundamente que la gente grite no pasarán, ¿no? Porque pasaron, y pasaron hasta la cocina, y se quedaron 40 años, y fusilaron a 200.000 españoles, y exiliaron a 500.000, y encarcelaron a 350.000, y todavía en 2017 nos huelen los pies y los sobacos a franquismo. Entonces el no pasarán me parece tan impotente, me parece que pero claro, al mismo tiempo, a ver con qué cara dura le digo yo a alguien que a lo mejor ha estado en la cárcel, ¿no? Me molesta el no pasarán, ¿no? Entonces, de alguna manera me ocurría algo similar con la lectura del libro. Creo que hay muchas cosas que desde una mirada que quiera construir la revolución en el siglo XXI hay que aprender para no repetir esos errores, pero me cuesta profundamente, ¿no? Enmendarle a nadie la plana, ¿no? Parece que no soy quien, ¿no? Casi ni siquiera para estar planteándolo aquí. No es una falsa retórica, ¿no? Me produce menos, no sé, menos inquietud escribirlo, ¿no? Pero contarlo en directo, pues me parece como más, ya digo, más osado, ¿no? Yo creo que el libro constantemente te va zarandeando, ¿no? La novela gráfica de Ángel te va zarandeando, ¿no? De hecho, no es gratuito que casi se abre y se cierra con un ciclo donde como en la película más inquietante de la etapa neoliberal, para mi gusto, que es la película más inquietante de todas, que es Delitos y faltas, de Woody Allen, donde los buenos pierden y los malos ganan, ¿no? Es una película inclemente donde la buena gente pierde, el filósofo se suicida, el visionario se queda ciego, el amable pierde su capacidad, la generosa es humillada, el lúcido es derrotado por las cloacas de inteligencias inferiores y los malos triunfan, ¿no? Triunfan los asesinos, triunfan los que no tienen conciencia, triunfan los que no tienen escrúpulos, triunfan, ¿no? Al fin y al cabo los cínicos, ¿no? Plantea Ángel que, claro, que él no puede desear un final feliz para su novela, porque es que el final no es feliz, ¿no? Y si uno mira que ahora mismo, ¿no?, se está intentando dar un golpe de Estado en Venezuela, más allá de los aciertos o los errores que
esté cometiendo el gobierno de Maduro, pero se está dando un golpe de Estado, ¿no?, contra un gobierno constitucional y legítimo, y lo están dando los fascistas de siempre, ¿no? Los fascistas de siempre con las mismas herramientas de siempre, ¿no? Van quemadas, no sé si son 17 personas vivas, es decir, que agarran a alguien por chavista, le atan, le echan gasolina y le prenden fuego y lo graban y lo suben a las redes. Si lo hace el ISIS decimos locos, ¿no? Si lo hacen antichavistas alentados por el Partido Popular, pues bienvenido sea. Y es un modus operandi muy parecido, ¿no?, al que vivió Chile en el 73, el que vivió Argentina, ¿no?, en el 76, que vivió de alguna manera el Cono Sur, ¿no?, durante todas esas décadas terribles. Y por eso ya digo, Ángel nos pone delante a torturados, ¿no?, que hacen barbaridades, pero que también cuidan a su familia y se beben unas cervezas y se hacen bromas, ¿no?, que de alguna manera es esa inquietud que te devuelve constantemente de que cuidado, que estos que están haciendo estas barbaridades se parecen inquietantemente a ti, ¿no? O sea, no creas que son radicalmente diferentes a ti, sino que se parecen mucho a ti, porque hay algo de humanidad también en esos que hacen estas barbaridades. Nos pone también delante artistas que creen que con su arte podían cambiar las cosas y se lo creían tanto que algunos terminaban después en la lucha armada, igual que la teología de la liberación empezó, ¿no?, abrazando el amor de Cristo y terminaron abrazando los Kalashnikov, ¿no?, intentando de alguna manera traer el reino de Dios a fuerza de vaciar cargadores, ¿no? Creo que matar y morir, ¿no?, se convierte en algo que constantemente acompaña el libro, pero sin moralinas, ¿no?, sin moralinas porque Ángel, que ha hablado mucho con los protagonistas de aquella época, sabe que ni siquiera salvarte, por ejemplo, salvarte de la cárcel te convierte en un héroe, al revés, te puede convertir en un sospechoso, ¿no? Y por tanto, no es bueno todo esto, no hay una mirada heroica, es mentira, ¿no? Es decir, que no hay cosa más terrible que en ese agotamiento moral del periodo de los años 20, donde la burguesía cansada de su bienestar decide, ¿no?, como Ernst Jünger, ensalzar, ¿no?, la guerra, ¿no?, y van los jóvenes a morir a la Primera Guerra Mundial, al puto matadero, ¿no?, con una guerra terrible de trincheras y de gases, pero porque les habían engañado, les habían dicho que, bueno, ¿no?, que de alguna manera hay algo de heroicidad, ¿no?, en la guerra, y no suele haber nada de heroicidad y nada que nos obliga a ponernos con el instinto de supervivencia al máximo, ¿no? Creo que hay algo también en el libro que no es todo negativo, si no terminarías con la lengua afuera, ¿no? Pero también aparecen la gente honesta, gente que simplemente a veces por hacer su trabajo se convierte en un héroe, y también por eso aparecen en el libro constantemente gente que enloquece, ¿no? Gente que está muy sola, porque no sé si en la primera lectura lo dije, pero en la segunda lectura lo he visto con absoluta claridad. Es una novela también sobre la soledad, ¿no?, sobre la soledad de una generación. Ángel, que conoce muy bien América Latina, sabe que los 100 años de soledad beben mucho de Juan Rulfo y de Pedro Páramo, ¿no? Y la soledad, ¿no?, de alguna manera es esa pérdida de sentido de a quien le han cortado las raíces, ¿no? Yo creo que eso lo aprendí en América Latina, ¿no? Si te desarraigan, te conviertes en un ser humano degradado, ¿no?, en un superviviente en manos, ¿no?, de quien te alimente. Creo que al lado, ya digo, de profesionales que se la juegan, de locos, ¿no?, de guerrilleros, ¿no?, pues también hay advenedizos, por supuesto, hay muchos advenedizos, hay militares golpistas, está la CIA, ¿no?, la CIA que hace una semana se le escapó al nuevo director de la CIA diciendo que sí, que están enredando otra vez en Venezuela, ¿no? Creo que en la obra de Ángel no hay, como en el último discurso de Allende, amargura, sino quizá decepción, ¿no?, como decía el propio Allende. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención en esta segunda lectura, cuando decía Allende: la semilla que entregamos a la conciencia no podrá ser segada definitivamente. No se detienen los procesos sociales con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y fijaos que yo creo que es la lectura más importante que he hecho en esta segunda revisita al libro de Ángel, y es que esta novela está llena de derrota, y sin embargo una historia sobre Allende nunca estaría llena de derrota. Entonces es una pregunta que me he hecho yo, ¿no? ¿Por qué una historia de la izquierda, de alguna manera, de esos años,
se lee desde el tamiz de la derrota, en cambio nunca leeríamos la historia de Allende desde la derrota, ¿no? Y yo creo que eso hace que esta novela tenga una mirada quebrada, ¿no? Constantemente, una mirada llena de dolor, y quizá por eso mencioné lo del cuadro de Goya, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos que Goya era un optimista, ¿no? Era un tipo que creía en la ilustración, que creía el grabado del sueño de la razón produce monstruos. Es un tipo durmiente, ¿no? Que cuando no está en vigilia, cuando está dormido, vienen los fantasmas, las supersticiones, viene la iglesia, viene Dios, ¿no? Él pensaba que con los ejércitos de Napoleón en la mochila llevaban la enciclopedia, llevaban la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, llevaban la expulsión de los jesuitas, llevaban el fin, ¿no? de la aristocracia y el comienzo de la meritocracia. Pero es verdad que cuando llega el ejército de Napoleón, lo que trae es guerra, destrozo, muerte, ¿no? Entonces Goya va a terminar loco, y en los fusilamientos del 3 de mayo él pinta a la derecha esa máquina de matar. A partir de la Revolución Francesa todas las utopías van a ser antiestatistas, mientras que antes de la Revolución Francesa todas las utopías son estatistas, ¿no? Desde la República de Platón, la Ciudad del Sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro. En cambio, a partir de ahí, cuidado, ¿no? Porque cualquier estado es una distopía, ¿no? Como nos contó Huxley o nos contó Orwell. Entonces, él en la parte de la derecha del cuadro pinta un ejército sin rostro, con fusiles paralelos, con piernas paralelas, pertrechados, uniformados, ¿no? Y de alguna manera es una parte de la verdad, ¿no? Es la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Es como, venga, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? Somos Terminator, es la idea de progreso construida militarmente con una máquina que lo permite. Y enfrente pinta a Goya todo lo que despreció. Es decir, frente a esas figuras ordenadas de la derecha, él va a pintar en la parte izquierda todo aquello que él despreció: un cura de rodillas con la tonsura pidiendo perdón, un tipo con un disparo en la cara de frente a los sin rostro militares, un tipo con el disparo en la cara que demuestra, ¿no?, el dolor, ¿no?, de un hermano muerto. Hay un tipo que no quiere oír, hay un tipo que no quiere ver, ¿no? Goya, que mantiene, ¿no?, su grandeza, él mantiene su anticlericalismo. En el cuadro está la iglesia al fondo, en oscuridad, y suben como en procesión, como en un rebaño, al matadero a que los fusilen, ¿no? Entonces el tipo de frente, el que está con los brazos abiertos, ¿no? Y yo siempre digo a los alumnos, ¿qué significa? Y me dicen, está diciendo, no dispares, o ¿qué pasa? Dispara. Y si lo miras, tienes llagas en las manos. Es decir, es un nuevo Jesucristo crucificado. Entonces Goya, que despreciaba la iglesia, pinta, ¿no?, al Jesucristo crucificado por aquellos que él pensaba que iban a salvar a España cargada de presencia religiosa, ¿no? Entonces él cuenta todo el cuadro, que es una cosa que es verdad que hace Ángel. Ángel nos cuenta todo el cuadro. No nos cuenta solamente la parte heroica, no, nos cuenta todo el cuadro. Y sí que es verdad que Goya pinta en la mitad de ese cuadro un farol, y el farol, en vez de dar la luz al siglo de las luces, le da la luz a las sombras, ¿no? Adelantándose en un siglo a Paulo Freire y la pedagogía de los oprimidos, ¿no? Y de alguna manera él toma partido. Claro que toma partido Ángel Calle en este libro. Nos cuenta todo, toma partido, pero él también nos deja, ¿no?, bastante libertad para que nosotros podamos decidir. Termino, porque me he puesto a hablar. Creo que, como os decía, hay una idea quebrada en la novela, ¿no? Yo sufro pensando en lo que ha tenido que sufrir Ángel escribiéndola, ¿no?, porque noto ese quiebre, ¿no? Noto, como os decía, que si tú haces una novela sobre Allende, es una novela luminosa, llena de victoria, incluso sobre su muerte. Igual que Howard Fast debió, ¿no?, crecer escribiendo el Espartaco, porque está escribiendo no la historia de un perdedor, sino la historia de un vencedor, donde en su muerte, como él mismo dice Allende, en su sacrificio está una lección moral para los siglos, ¿no? En cambio, la historia que está contando Ángel aquí no es una historia de héroes. Es una historia de héroes, pero de héroes mucho más escondidos, ¿no?, en su biografía. Y por tanto, esa suma de heroicidades escondidas parece que hace un fresco, ¿no?, de derrotas, ¿no?, que
que yo creo que él tiene la necesidad de cruzarlo con algo inmaculado, que es con el arte, ¿no? Y yo creo que ese constante, ¿no? Asidero al arte como el ser humano que hace cosas inútiles para demostrar su grandeza intelectual, ¿no? Viene de alguna manera en la novela a salvarnos, ¿no? de tanto fracaso como el que nos cuenta, ¿no? Y esa inutilidad del arte aparece constantemente también en los sueños, ¿no? Sueños que a veces son pesadillas, pero que no dejan de ser de alguna manera también arte. Él, que es un lector de Guy Debord, ¿no? como buen anarquista que es Ángel, es un anarquista libertario, ¿no? Él sabe que todo tiene una segunda oportunidad como espectáculo, ¿no? Y entonces en la novela todo aparece también como que tiene una segunda oportunidad como espectáculo. Hay espectáculos más brillantes, espectáculos más vulgares, ¿no? Y hay una suerte del espectáculo que uno da, ¿no? A sí mismo a quien le escuche, ¿no? Construyendo de alguna manera una mentira, redactando, ¿no? Su obra de teatro, como dicen en México, su choro mareador, ¿no? Es una manera de decir, te voy a contar una película, ¿no? Para que me des una segunda oportunidad, ya digo, como espectáculo, ¿no? Yo creo que ahí aparece una figura, la Jean Sever, que es la metáfora de ese espectáculo, pero que también va a morir trágicamente. Hay una pregunta en la novela muy inquietante: ¿y cuándo hay que callarse, ¿no? ¿Cuándo hay el... ¿Qué es lo que puedes contar y lo que no debes contar, ¿no? Yo es una cuestión que tengo mucho, ¿no? En la política yo ahora soy muy feliz porque no tengo ningún cargo, ¿no? Entonces, cuando tenía un cargo en la ejecutiva de Podemos, era un infierno porque no podía hablar, ¿no? Porque constantemente mis palabras no me representaban solamente a mí, sino que representaban a la ejecutiva, y siempre había alguien que le parecía mal lo que yo decía, ¿no? Entonces decidí leer a Zygmunt Bauman, ¿no? Y ahora soy un dirigente líquido, que creo que es una figura, ¿no? Que no me obliga a nada y me deja en libertad para decir lo que me da la gana, y soy responsable de cuándo me tenía que haber callado y cuándo tenía que haber hablado, ¿no? Creo que es verdad, y eso yo creo que es la parte de apuesta por las víctimas que tiene Ángel en el libro, y es que el 68 se equivocó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 68 se rompieron los candados, y al romperse los candados hubo mucho experimentalismo, y en el experimentalismo a veces acertabas y a veces fracasabas, ensanchaste el horizonte, pero a veces, ¿no? Te diste tremendos batacazos, ¿no? Dice uno de los personajes: cuando no se puede contar la verdad, es mejor no contar nada, ¿no? Y lo deja ahí como algo que no sabe si tienes que aceptarlo como consejo o al revés, ¿no? Está expresado con un punto de cinismo que solo aceptas a quien lo expresa, porque sabes que tiene que de alguna manera echarse árnica en el alma, ¿no? Pero que eso no implica que tengas que aceptarlo tú como valor. Bueno, todo esto digamos como ejes principales, pero luego, a diferencia de una novela, después están todos los detalles gráficos, ¿no? Donde Ángel es de una meticulosidad muy espectacular, ¿no? Y eso la gente que conoce su obra y que conoce la época lo sabe, ¿no? Y de repente él, cada vez que nos cuenta algo, es que es muy espectacular, ¿no? Nos cuenta cómo era la ESMA, donde torturaban. Lo comenté la otra vez porque la visité, la Escuela Mecánica de la Armada, entonces estuve viendo, ¿no? Donde estaban ellos encerrados. Entonces lo ves en el cómic y dices, coño, o sea, se ha informado cómo era eso, igual que cuando te pinta la portada de los discos de la época y recuperas, ¿no? Aquella portada del Te recuerdo Amanda, ¿no? O recuerdas, ¿no? Los discos, ¿no? de aquella época, ¿no? Las pancartas, las exposiciones, los puentes, los carteles de cine, los carteles de protesta, la Torre Eiffel o incluso Rayuela, ¿no? Que aparece pintada en una escena muy hermosa, ¿no? Y ya digo, también las salas de tortura y la sensualidad de Jean Sever, que seguramente es un homenaje también a Valentina, ¿no? Donde la sexualidad y la sentimentalidad, bueno, pues ahí tienen que estar, porque también el cómic sirve para hacer cierto aquello que decía Antonio Machado en el Juan de Mairena, que hay cosas que sabe Onan que desconoce Don Juan. Termina con Roque Dalton, ¿no? Que es una manera de terminar terrible, o sea, terminas con un poeta que fue asesinado por sus propios compañeros, ¿no? Entonces, o sea,
¿Dónde está el heroísmo, ¿no? Claro, cuando a Miguel Enrique lo mata Pinochet, hay heroísmo, pero cuando te matan los tuyos, ¿no? Cuando te matan los tuyos porque eres impertinente, porque no te estás callando, porque tu verdad no coincide con la de ellos, ¿no? Entonces termina con una frase de Roque Dalton que dice: el hombre usa sus antiguos desastres como un espejo, ¿no? Hace falta mucho valor para enfrentar el pasado, y por eso Ángel, él no podía hacerlo solo. Es imposible, demasiada carga para un hombre solo, ni siquiera un hombre grande, ¿no? Como Ángel. Entonces se puso sobre los hombros de Cortázar, ¿no? Y la estructura de Cortázar en Rayuela no tiene ni principio ni fin, y eso de alguna manera le permite a Ángel esconderse, ¿no? Y en este no tener principio ni fin, pues hace que vayamos del DF, ¿no?, a Barcelona, de Barcelona a Santiago de Chile, de Santiago de Chile a París, pasamos por Buenos Aires. Cuando parece que te vas a aburrir aparecen vampiros, aparecen guerrilleros, agentes de la CIA, pintores, escritores, prostitutas, gente sensible, locos, periodistas honestos, asesinos, torturadores, en fin, es como una película de James Bond, pero donde todos, en vez de pedir un martini movido, no agitado, beben a morro, ¿no? Y la única licencia que se sirve segura es la licencia para luchar y para morir. Gracias. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes luche y vuelve, manchando de esperanzas y de canto.